Bueno, esto es un repaso del examen uno del segundo cuatrimestre del 2024. Son cuatro preguntas solamente, equivalen 2,5 centésimos por cada pregunta bien contestada, ¿no? Eh, lo más sencillo posible que ustedes puedan trabajar es mejor para desarrollar. En clase he mostrado que el cristianismo primitivo, no sé cómo lo vieron, que en el siglo primero hay tres influencias. Una de ellas es del Imperio Romano, que ayuda muchísimo a expandir de todo modo el cristianismo, pero dentro del Imperio Romano, que abarca un paraguas de geográfico, su geopolítica en ese momento, hay un mundo que es el mundo greco-romano, o sea que el mundo helénico, que es el formato del Imperio Romano. Este es otro mundo, un segundo mundo. Y el tercer mundo es un mundo pequeño de la provincia de Judea romana, que nosotros acostumbramos decir Palestina. Palestina existe antes de Jesús, pero hablando con propiedad, Palestina no existe durante Jesús. Es decir, Palestina en tiempo de Jesús no está bien nombrada. ¿Por qué? En ese lugar, Palestina va a nombrarse después del año 70, que el Imperio Romano va a remover a la diáspora, a los judíos, hacia norte de África y Europa, y a este lugar lo va a llamar Palestina, eh, como un sello del enemigo de toda la vida. Como no significa que los palestinos vivieron ahí, significa que quedaron muchos judíos también, y quedaron árabes, quedaron de otras naciones, quizás de algunos provenientes filisteos, pero utilizan solamente el vocablo Palestina para poner como sello que nunca más ellos, como un sello antagónico, que ellos nunca más vuelvan ahí. Eso va a durar por mucho tiempo hasta que el siglo XX van a volver, pero eso es aparte. Pero el cristianismo se nutre de los tres. Esa es la primera pregunta. Del Imperio Romano recibe muchas cosas. El Imperio Romano va a recibir, por ejemplo, la relativa paz, va a recibir el orden, la ley, la comunicación por vía mar y tierra, y también algo del arte romano, ¿no? Estas cuatro o cinco cosas son importantes que el cristianismo va a utilizar de esto, ¿no? Por el lado del mundo griego, lo más principal va a ser, si bien hay la decadencia de la filosofía, o el concepto filosófico que hay, que se valora mucho tiempo en muchas cosas de allí. No obstante, el idioma va a ser un tema vital. El Ujú. idioma griego común, Griego. griego, griego koiné, porque hay otros griegos. Hay Oye, griego jónico, griego ático, pero el que más se utiliza es koiné, el inglés balbuceado de hoy, que ayuda a expandir ideas, porque en todo lado se habla esto, aunque las autoridades romanas hablan en latín, y el pueblo hebreo habla en hebreo para referirse a cuestiones religiosas, y cuestiones familiares utilizan el acádico. el arameo Este, muere, ¿no? ¿Cómo? El arameo desaparece. No desaparece, no. Después, más adelante, va desapareciendo, pero es el idioma de la familia, es el Mm. idioma lo que se habla en casas, y Jesús seguramente se nutrió de ese idioma. Y,
Y el otro aspecto también, el mismo idioma ayuda a transmitir ideas, el idioma griego. Y otras cosas más que puede ser la apertura a una nueva religión, que esto va a ayudar muchísimo al cristianismo a abrazar eso. El cristianismo es como una opción a eso. Y el caso del mundo hebreo, el mundo judío para este tiempo, hay un montón de cosas que van a incluir o van a ser propias del piso del cristianismo primitivo. Primero, la cuestión de las escrituras, el Antiguo Testamento, la lectura de Isaías, el cumplimiento, etcétera, etcétera. Segundo, segundo que va a ser la diáspora. Por donde quieras que hayas, golpea una baldosa y te va a salir un judío o un prosélito. Tercero, el monoteísmo, aunque ahí tenemos que poner la Trinidad que sostiene el cristianismo, que la Trinidad no es un concepto discutido hasta hace Politeísta, recién con los concilios. claro. Eh, pero sí la persona de Jesús está. También tiene que ver con otras cosas. Perdón, la Trinidad, ¿en qué siglo se habla? Perdón, ¿se empezó a A hablar de la partir del Trinidad? concilio de Nicea, pero De Nicea. entre Calcedonia, Constantinopla, van a trabajar fuerte, pero le van a dar un fuerte sello al concepto cristológico. Pero la cuestión neumatológica no va a quedar tan desarrollada. Se va a desarrollar mucho más en nuestros tiempos. Pero sí se le da como Dios es espíritu o el Espíritu Santo es Dios en acción, no la acción de Dios. Ahora, todos esos tres mundos aportan, aportan y aportan. Viendo así lo que ustedes vieron quizás en las lecciones escritas, todo fenómeno. Pero hay otro elemento que va a ser complejo, es que el- al cristianismo va a tener un costo estos aportes. Primero, el Imperio Romano no lo va a perseguir enseguida. Todas las persecuciones que hay o las grescas que hay en las grescas judías y que el Imperio Romano debe actuar para tranquilizar el asunto. Pero a partir del año 64 sí, este imperio que era amigo o que de alguna manera contribuyó al cristianismo, ese imperio va a perseguir. Segundo, el caso griego estaba todo muy bien, pero los griegos cuando empezaron a leer la literatura cristiana, los primeros escritos cristianos como la Didaché, el Querigma y otros documentos que son más bien sencillos, el cristianismo ha recibido fuertes críticas, que era absurdo. Entonces, los historiadores griegos, algunos romanos, Celso, por ejemplo, va a criticarlo fuertemente, y todos los griegos van a decir esto es absurdo, incluyendo a Pablo, que va a estar en Atenas, que va a poder hablar, y le dicen, bueno, anda y después volvés otro día hablamos. Ahora, a todo esto surgen los defensores que van a llamarse apologistas. Cristianismo le va a costar toda ayuda, toda cosa que le prestan. Y el caso de los judíos, el cristianismo pronto va a tener que deshacerse del judaísmo, aunque nace en cuna judía. La misma escritura, el cristianismo va a tener que poner por escrito al Nuevo Testamento para poder interpretar el Antiguo. El judaísmo también, hay otras cosas, el concepto judaizante y aún las persecuciones van a estar presentes dentro. Entonces, todo esto lo que tiene a favor, tiene un lado que también no es tan favorable.
Yo creo que con esa pregunta el estudiante pueda lucirse en el examen, que es la más importante para mí. Y en el otro elemento importante es el concepto eclesiológico, dentro de esa misma pregunta. El concepto eclesiológico es que entre el cristianismo judío cristiano, el concepto de la iglesia, el concepto de gobierno de la iglesia, va a ser un concepto más bien colegiado. El judaísmo no tiene un papa, no tiene un obispo, tiene un sacerdote, pero el sacerdote no toma decisiones en la administración. Sí tiene ancianos, sí tiene presidentes de la asamblea. Entonces, para los judíos el cristianismo actúa como un judaísmo. En el caso de los griegos, no hay tanto sostén, pero en hechos podemos encontrar elementos. En el caso de los griegos, el cristianismo llega y muchos cristianos griegos adoptan una formalidad democrática de una democracia pura, no la democracia norteamericana de la mitad más uno, que hoy no se practica esa democracia. Una vez estuve en Grecia y le pregunté a la guía, digo, ¿ustedes practican la democracia tal como antiguamente se hablaba? No, dice, practicamos hasta 10 personas. Después de 10 se pudre todo. Pero ¿A quién sí, le dijo? ¿Dónde fue esto? en Atenas, en Atenas. El pueblo griego practicaba una especie de democracia. Hay muchos cristianos que hoy reclaman que el cristianismo debería ser democrático. Y por otro lado, cuando el cristianismo va a lugares de Roma, especialmente en las pretensiones después episcopales, toma estructura verticalista. Entonces, en Roma, ¿quién está? Está Dios y después de Dios está el emperador. No hay más, el emperador es Dios también. Entonces, en estas culturas, después se va a hibridar, va a mezclarse uno con otro, pero no se puede decir que la iglesia primitiva tenía un solo gobierno y una modalidad. Tenía diferentes expresiones. Por eso que podemos decir que el apóstol Pablo dice, a todos me hice de todos, hasta el fin de ganar alguno. Entonces, en el Nuevo Testamento hay una mirada misericordiosa de Dios, donde Dios respeta la cultura. En América Latina nosotros tenemos un gran concepto verticalista porque la monarquía española y portuguesa han traído un catolicismo monárquico. Eh, pero hay sociedades que trabajan mucho más en formato colegiado, tales son las sociedades como algunos casos Europa, otros casos Estados Unidos, aunque muchos de ellos no compran eso. Ese punto número uno, sería muy bueno que ustedes puedan explayarse y trabajarlo bien. Así que ven que todo lo que fue a favor a veces tiene sus pro y sus contras, ¿no? Hasta hoy en día, esta presencia de la influencia está en nuestros días, ¿no? La segunda pregunta, la segunda pregunta tendría que ver más bien con las tres prácticas cristianas, la cena del Señor o la Eucaristía, el bautismo y la predicación. A menos fundamentar dos, tres aspectos de cada uno, cómo era el bautismo a principio, cómo era posterior, qué significado tenía, y muy ligado la Eucaristía o la palabra Eucaristos, que es acción de gracias. Quienes podían participar de ese lugar eran aquellos que son pertenecientes al bautismo, que se hacía en los ríos, aguas corrientes, eh, y es un hecho muy sencillo según los documentos, ¿no? Tertuliano mismo va a decir, todo es tan sencillo, van o
Había un tiempo que bautizaban también en las casas. Podían, ¿quiénes bautizaban? Bautizaban, puede ser. Por eso que hay algún lugar que en la misma Nuevo Testamento dice ancianos, presbíteros, obispos. Todo se refiere al ejercicio u oficio pastoral. Y el Consulta. bautismo lo hacían cuestiones pastorales y también ayudaban las diaconisas, que eran viudas o eran vírgenes, que ayudaban a llevar, más que nada el primer siglo, segundo siglo, llevar al agua o preparaban el agua donde se iban a ser inmersos. Aún en el segundo siglo se despojaban de la ropa sucia y la iglesia, la comunidad de fieles, le regalaba una ropa limpia. Ahora, quienes no podían, de hecho, se hacía esto y ya inmediatamente la comunidad lo esperaba en un lugar para poder tomar la cena del Señor. Ahora, ¿quiénes no podían hacer? Aquellos que negaban a Cristo, aquellos que vivían una vida inmoral o aquellos que eran homicidas. Pero más que nada el que negaba a Cristo, porque en tiempo de persecución el Imperio Romano pedía o te daba una especie de certificado que vos renunciabas a proclamar a ese Cristo. Este personaje que tenía ese certificado actuaba solamente, estaba en lugares donde estaban los penitentes. Consulta. Podía ¿Hay que sí, explicar los fundamentos o no, podemos explayarnos con la evolución misma de que tuvo? con la evolución, nada más. Yo le doy los ¿Hasta fundamentos. qué periodo? Siglo cuarto puede ser, hasta que Ok. empieza el bautismo podía ser por inmersión, después viene el bautismo por aspersión, donde viene la pila bautismal por las persecuciones, y después viene la aspersión. La aspersión por temas de los climas y más que nada con no es conversión, entre comillas, la aparición de Constantino, los mismos soldados eh, tiraban el agua y bueno, el que se bautiza, caía una gota, ya eras cristiano, pero era otro concepto. Entonces, y la predicación también, que se hacía al aire libre, una predicación más argumentativa. El primer predicador elocuente, como hoy predican los pastores, podemos remontarnos a Crisóstomo de Samos, Boca de Oro, que él sí tenía por eso, hermano, si alguno quiere poner la práctica de los necesitados, agregue allí, no hay problema. La tercera pregunta, ¿en qué cuestiones el cristianismo cambia con Constantino? ¿Qué cosas favorecen? Por ejemplo, desaparece la persecución, hay edificios que son destinados a la, este, al servicio cristiano. Muchos cristianos no son tolerados. Con Constantino no aparece la oficialización del cristianismo. El cristianismo es oficializado con Teodosio I, y ya al final del imperio, el que apaga las luces del imperio romano general. Y Constantino más que nada legaliza el cristianismo. También Constantino pone una especie de tolerancia con el edicto de 311, con Licinio. Es una evolución ahí. Pero por otro lado, Constantino se reservó para sí su estilo de conversión.
No se sabe si él se convirtió, si era cristiano o no, porque también incluyó el paganismo. ¿En qué aspecto este tipo de inclusión del paradigma constantiniano le quita fortaleza al cristianismo como expansión? Por un lado parece que la expansión ayuda, pero por otro lado no. Si alguno de los estudiantes tiene algún tipo de idea o algún tipo de fundamentación para esto, agrega, no hay problema. Pero solamente digo al margen. No hay necesidad de decir todo eso. Eso es la segunda pregunta. Eh, la tercera, voy bien, ¿no? Primera era, Eh, sí, se- segunda, segunda era de las prácticas, tercera de Constantino. la primera de los mundos, la segunda de las tres prácticas, Las tres eh, prácticas, y, la tercera de en qué cuestiones el cristianismo cambia. exactamente. En qué sentido cambió el cristianismo? ¿Y cómo esto afecta hasta el paradigma de hoy? Algunos dicen secularización, otros dicen estatización de la iglesia, o más que nada aparece un cristianismo establecido, que esto, la reforma va a querer cambiar eso. No van a cambiar ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino, ni tampoco la reforma en Inglaterra. Lo único que van a cambiar son las reformas marginales, los anabaptistas, que van a pagar con sus vidas. Eso es otro tema. Y la otra cuarta pregunta, eh, ¿cuáles son los dos países primeros de adoptar al cristianismo como su religión no nacional? Como nación es Armenia y como pequeño ciudad-estado es Siria, o sea, Edesa. Ahí en los apuntes yo lo dejo bastante. En Edesa muy interesante, hay un comentario muy interesante de Abgar cuarto y Abgar noveno, pero el problema es que hay una cuestión de tiempo ahí. Pero la interesante de eso, que más allá del sentido apócrifo del documento, históricamente es interesante. ¿Por qué? Porque hay cristianos muy temprano en esta región. Y lo importante de ese cristianismo, que por primera vez, no se sabe la fecha exacta. Algunos hablan de 178, otros dicen 173. Hay algunos que dicen más temprano, pero también hay iglesias, se encontraron iglesias por esa zona, parecido con una sinagoga, con un bautisterio. Un historiador italiano y otros casos también judíos he escuchado que hablaban que no se puede saber a ciencia cierta si el primer templo ha sido de Constantino, porque había muchas veces son sinagogas, pero no se sabe si son sinagogas. A veces esas sinagogas se escondían detrás templos cristianos. Pero con Siria, después más adelante con Armenia, los templos, antes de Constantino ya hay templos cristianos. Leí un artículo. Con respecto a esta pregunta, explicar cómo se adoptó, porque si no la respuesta es Armenia y Siria nomás. Armenia y Siria nada más, pero Ah, qué cosas contribuyeron para que el cristianismo sea diferente? Porque hasta ahora el cristianismo en Roma es un cristianismo parecido al judaísmo. ujú. Utiliza las escrituras, utiliza los salmos para cantar, utiliza muchas prácticas parecidas. Pero en Siria aparecen algunos escritores importantes, hay un centro, un círculo de teólogos que van a traducir por primera vez, van a hacer un evangelio comparado, los evangelios comparados, y eso por primera vez va a estar ese documento. En
el griego, en el Nuevo Testamento griego, cuando abrimos en la crítica textual, podemos encontrar en la nota a pie de páginas que hay escritos siriacos primitivos que tienen peso. Lo mismo van a hacer con Armenia también, escritos o leccionarios armenios. Y hay algo muy importante de la iglesia siríaca. Algunos dicen que es más temprano todavía, para el año 90, 80. Hay cristianos muy temprano ahí. Seguramente que sí. Eh, Hay algo muy interesante que debemos tener en cuenta, que es que la himnología cambia. Y hay un poeta muy importante llamado Bardesanes, que va a hablar o va a escribir, van a escribir sobre esto, y aparece una himnología siriaca que se desprende del judaísmo. Hace en el 2022 me tocó estar en Jerusalén, en Belén, y me encontré con un patriarca siriaco y nos pusimos a charlar sobre Bardasanes y sobre la liturgia. Él me recitó el Sermón del Monte en arameo. Y es muy interesante escuchar la tradición cristiana desde los siriacos, ¿no? Así que, y el caso de Armenia, ni hablar. Armenia también hay toda una historia previa, pero para la Armenia es interesante. Al menos tiene que fundamentar el hecho que la primer nación es Armenia, como de recibir el cristianismo primitivo. Eso lo mencionar ya está suficiente. Si alguno tiene más datos, eh, bienvenido sea. Nosotros leemos siempre en presencial algunos artículos, documentos del famoso Agathángelos, que muestra cómo el cristianismo armenio, primero siriaco y después adoptó idiomas, y cómo ha crecido. Muy interesante porque tiene que ver con Gregorio el Iluminador, que Gregorio está en el Imperio Romano, vuelve, y después de una disputa entre el Imperio Romano y Persia, se entrega o se hace que Armenia sea libre. Pero el familiar de Gregorio Iluminador no está tan de acuerdo con el éxito que tiene Gregorio, lo mete en una especie de cárcel, pozo, y este Gregorio queda varios años. Algunos dicen 16, otros dicen 9 años, pero hay una monjita que le 13, alimenta con un pedazo de pan y un poco de 13, agua. 13 años. ¿Cómo? 13 años. 13 años. Algunos decían 16, otros decían 9, pero 13 años está ahí. Pero una historia muy parecida a la historia bíblica, que la monjita sabe que el rey Pirdad está enfermo de licantropía, y dice que él sabe de alguien que le puede sanar. Muy parecida a la historia de José. Bueno, el rey pide que lo saquen, pero es el familiar, es un sobrino lejano, hasta que Gregorio sale con esa barba. No puedo conseguir la foto, por ahí Máximo me puede ayudar a encontrar esa foto. Busqué ¿Qué por foto? los libros armenios una foto donde él sale con una barba casi arrastrándose por el piso. Y, Ujú. y él ora, reza por el rey se sana, y le permite que Armenia pueda adoptar la fe cristiana. Y después de eso hay una traducción a la Biblia. Después tiene el Antiguo, Nuevo, y después tienen el Antiguo Testamento. Es el primer Antiguo Testamento traducido desde la perspectiva cristiana. Hay muchos datos que nosotros desconocemos de nuestra historia, ¿no?
Después está Etiopía, India, Persia, también son naciones que van a adoptar el cristianismo o hay cristianos, pero no como una nación entera. Si pueden incluir algunos aspectos que yo les digo, eso, la tercera pregunta, la cuarta pregunta, con eso es suficiente. No hace falta grandes exámenes, solamente van poniendo lo que ustedes están aprendiendo acá y lo que leyeron en general, ¿no? Bueno, ¿hay preguntas acá sobre esto? Este, A ver. Con respecto a, bueno, la primera pregunta abarca eh, ¿qué aspecto recibe del romano helénico y de Palestina el precio que tuvo que pagar por esas cosas? ¿Y qué ¿Sí? es el concepto de eclesiología? Eclesiología, sí. Los tres modelos grandes de eclesiología que hay hoy en el mundo están presentes ahí de esta cuestión geográfica, geopolítica. Ok. Después, bueno, las tres prácticas cristianas, la evolución, Sí, eh, en qué cuestiones el cristianismo cambia eh, con Constantino y sí, cómo afecta al paradigma de hoy. sí, Y cuáles son los países primeros en adoptar el cristianismo como su religión. sí. ¿Qué cosas contribuyeron para que sea diferente allí puse? Exacto, solo eso. Ya perfecto. Si querés, podés subir esto. Si te permite, el tablón no te permite, ¿no? Se lo pasé al chico por WhatsApp. Perfecto. Pásale por WhatsApp a todos. ¿Te parece? Listo. Sí, sí. Yo habilito el, el espacio esta semana que viene y ustedes tienen 2 semanas para entregarlo. Ok. Y el segundo examen es investigar un personaje de la Reforma y puede ser un proto-reformador, por ejemplo, Enrique de Lausana, Pedro Baldo, Pedro de Bruce, Savonarola, Joaquín de Fiore, Juan Hus, y puede ser también, hay muchos más, y puede ser también Erasmo de Rotterdam. Esos son proto-reformadores. Los reformadores del magisterio son tres: Lutero, Calvino, o Lutero, Zwingli o Calvino. Hay otra rama de los reformadores ingleses que tiene que ver más que nada con Enrique VIII, pero no hay un problema, no hay ninguna contribución de Enrique VIII, pero más que nada con la reina Isabel I, y posteriormente me interesa mucho que si alguno toma ese tema de la reforma en Inglaterra, que tome el puritanismo inglés. ¿En qué sentido el puritanismo inglés? Es que va aportar al protestantismo muchos elementos que hasta hoy se utilizan. Y después, el que quiere ver la reforma católica, puede ver la reforma en España y estudiar al caso de Jiménez de Cisneros. Y en el caso de los anabautistas, los más radicales, pueden estudiar a Menos Simons, en alemán, que hay muchas cuestiones interesantes que ellos no querían reformar, querían restituir la iglesia. Y algunos, si quieren estudiar alguna reforma desde la perspectiva pedagógica, pueden estudiar a Juan Amos Comenio, que es un poquito posterior, pero es muy interesante. Para el segundo trabajo, solamente una pequeñita biografía de 2 párrafos chiquitos, no mucho, un 500 grueso, palabras, sí. eh,
un grueso de obras. ¿Cuáles fueron las obras que hizo? Una o dos, no más. Y cómo estas enseñanzas están presentes hoy, o estos valores están presentes en algún rasgo de cristianismo que ostenta este tipo eh, de reforma. Por ejemplo, de Lutero, todos somos luteranos, en el sentido de cada cual, en el sentido protestante, cada cristiano es un sacerdote. Todos tienen acceso a leer la Biblia, todos tienen acceso a predicar. Esto es un valor actual. Del puritanismo inglés, todo lo que es la perspectiva moral o la ética evangélica. Y posteriormente a Lutero hay un movimiento muy interesante del siglo XVII que se llaman los pietistas europeos. Y ahí los evangélicos encontramos todo lo que tiene que ver con la oración, la lectura bíblica, la práctica del ayuno. Bueno, y el caso de la Iglesia Católica a partir de la reforma de la Iglesia, no contrarreforma es otro concepto. También hay muchas cosas que si hay estudiantes católicos pueden hacer tranquilamente esto. Así que eligen un tema, se escribe no más de, como límite, 3.000 palabras y lo suben en el espacio que se dice espacio para subir el segundo parcial o el trabajo práctico número 2. Para ese hay más ¿Y el, tiempo. el qué? Para ese sí hay más tiempo. Sí, estos pueden entregar hasta, yo le voy a dejar la fecha abierta para esto. Estas pueden entregar para la primera semana no, por la mitad 20 de noviembre. Quizás un poquito más podemos extender. Ustedes se van a anotar para rendir. Yo les sugeriría que ustedes se anoten todos a rendir el mismo día. Vamos a escuchar a uno por uno, van a tener 5 minutos para hablar de la síntesis del trabajo de ustedes. Por eso digo que no mucha biografía, poca biografía, algo del tema, de dónde lo sacaron, qué significó esta investigación, en qué le cambió. Y los otros compañeros van a estar escuchando. Mi vocal seguramente va a estar con el cronómetro en la mano porque van a ser 10 o 15. Entonces solo siente 5 minutos. Yo igual la nota de ustedes la voy a defender por el escrito que ustedes van a hacer. Entonces lo Sí. suben y ya están como aprobados. El trabajo, la parte oral es solo para compartir. Y ahí le mando la nota final a través del mail. Pero sería bueno que ustedes se inscriban todos en el llamado primero o segundo de julio, no, de diciembre. ¿Está bien? Sí, Son 2 exámenes para lucir una nota buena. ¿cómo era? Supuestamente eran 1500 palabras en el parcial 2. Sí, si lo tienen bien hecho, no hay ningún problema, sí. El problema no pasa por las palabras, el problema pasa por los conceptos. Que tenga 3 ejes. Uno, pequeño, ¿quién es la persona? Sí, Segundo, biográfico. el título más importante es qué obras hizo, qué obras escribió. Y tercero, el alcance a nosotros hoy. ¿Queda claro? Sí, sí. Y estos temas son los que preparan el final. Es para sacarse una muy buena nota y trabajarla despacio.
Ahora, tienen que elegir uno solo, no más de reformadores o personajes. Caso de Máximo que va a trabajar con Gregorio. ¿Le parece bien? Perfecto. Sí, Cualquier cosa de urgencia, mensaje al celular. Soy alumno de historia y necesito tal cosa. perfecto. ¿Está? Dejo de Muy bien, profe. grabar y esto va a ser para todos los estudiantes. Avisen que todos puedan involucrarse y todos se inscriben en diciembre.